la tabla periódica, se dice, de los elementos, hay lo que se conoce como el grupo de metales nobles. Estos metales, de acuerdo a la información que conseguí, no sufren del fenómeno de corrosión u oxidación cuando se exponen a ambientes acuosos o ambientes ácidos. Uno que usted quizás conoce es el oro. El oro es un metal noble. Y una de las formas de poder probar el oro, a ver si verdaderamente es oro, es usando ácido nítrico. Ácido nítrico es un líquido que es muy, muy corrosivo. Cuando usted combina el ácido nítrico cuando viene en contacto con el oro, no va a haber reacción. Obviamente, porque el oro es un metal noble. Pero si el oro no es puro, sí va a haber una reacción. El metal que está allí, que supuestamente es oro, pero no lo es, se va a oxidar. Y va a mostrar que no es oro. Quiero que ponga mucha atención porque esto nos va a preparar para la enseñanza en el día de hoy. Reacción a la tentación revela autenticidad. Se lo voy a leer de nuevo. Reacción a la tentación revela autenticidad. Nuestra reacción a la tentación siempre va a revelar nuestra autenticidad. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, para que podamos ver claramente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La reacción de Jesús sin pecado reveló su autenticidad. Y yo quiero que entremos profundo en lo que la palabra nos enseña. Y obviamente puede ver lo que vamos a estar hablando acerca de Jesús. Ese momento que está en el desierto, en su tentación. Después de Jesús ser bautizado, el libro de Mateo capítulo 4, ahí es donde vamos a estar viendo en el día de hoy. Capítulo 4, versículo 1 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Quiero comenzar con algo muy importante y es poder contestar la pregunta que quizás usted se está haciendo en esta noche. ¿Por qué fue Jesús tentado? La palabra nos dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo que veo claramente en esta porción bíblica es que había un propósito por el cual él fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Un propósito que vamos a ver es parte del plan divino de Dios. Y la palabra es autenticidad. Es demostrar quién es Jesús. Demostrar que en Él no había pecado, que en Él no había corrupción. Y definitivamente comprobar su derecho único de ser el Salvador y de ser el Señor. Quiero que también consideremos algo muy importante antes de entrar en la porción bíblica. En este encuentro entre Jesús y Satanás, no vemos cobardía de parte de Jesús. Muchos tenemos la imagen de Jesús, pobrecito así, y Satanás sobre él. Pero sí vemos a Jesús en control de la situación. En realidad, cuando lo lea, usted va a notar, vamos a ver a Jesús como el agresor. Ahora, yo quiero que consideremos esos momentos cuando nosotros nos enfrentamos a la tentación. ¿Somos cobardes?
¿Somos intimidados por la tentación? ¿O somos como Jesús? ¿Estamos en control? ¿Somos los agresores? Dos verdades quiero compartir con usted. Dirigidos por la carne, siempre seremos intimidados por la tentación. Dirigidos por el Espíritu, siempre tendremos control y seremos el agresor. Quiero que entre en el libro de Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Ahí donde vamos a estar. Quiero leerlo en realidad del versículo 1 al 11, pues quiero que veamos el contexto, quiero que veamos la historia entera primero. Y después vamos a entrar en las diferentes partes, ¿ok? Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Quiero hoy compartir con ustedes 3 vías por la cual Satanás ataca al individuo. ¿Okay? 3 vías por la cual Satanás ataca al individuo. Número 1, gratificación personal. Es una palabra grande, la aprendí esta semana. No, bueno, gratificación personal. Mateo capítulo 4, versículo 3, mire lo que dice. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, y quiero pararme un momentito, cuando dice esa frase, si eres hijo de Dios, en otras palabras, también se puede traducir en como eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Antes de entrar a esta sección, quiero hacer un punto. El deseo de la carne, el deseo de tu carne y de mi carne es gratificación personal, es lo que la carne siempre va a buscar. Estar en el desierto era parte del plan de Dios, era la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Que fue llevado por el Espíritu al desierto. Era parte del plan de Dios de que Jesús estuviese en el desierto. Y todo lo que tenía que padecer en el desierto también era parte del plan de Dios. Incluso hambre. Pero en este momento vemos a Satanás tratando de pervertir la obediencia de Jesús a la voluntad del Padre. Al momento que Jesús fuese a gratificar su propio deseo, es igualmente abandonar la voluntad de Dios. El momento que tú deseas gratificar tu propio deseo, es igual a tú abandonar la voluntad de Dios. Hermanos, literalmente significa sustituir la voluntad de Dios por la voluntad tuya. Thomas Watson, pastor puritano en Inglaterra durante el siglo XVII,
escribió estas palabras. El consentir la carne, en otras palabras, el consentir nuestros deseos carnales, es el apagar del Espíritu de Dios. Satanás sabe esto y por eso usa esta vía para atacar. ¿Sabe lo que también es triste? Que muchos ven la gratificación personal, la búsqueda de los deseos personales como más importantes a la obediencia de la voluntad de Dios. Y por eso siempre caen en esta forma, en esta tentación. Pero Jesús no. Jesús en realidad responde a Satanás con una frase del Antiguo Testamento. Él le responde a él en realidad con Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Mateo 4:4 dice, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una clara declaración. Jesús declara aquí, declara fe y declara dependencia total, no por parte, sino una dependencia total del Padre. Hermanos, es claro, vemos la autenticidad de Jesús. Vemos a Jesús obediente a la voluntad del Padre. Obediente a la voluntad del Padre, así como está revelada en su palabra. Hermanos, la Biblia es esencial para obedecer la voluntad de Dios. ¿Usted entiende eso? Es importante conocer la Biblia, es importante meditar en ella, porque la Biblia es esencial para la obediencia a la voluntad de Dios. Si no, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Jesús entendía esto. Jesús reconoce que no hay nada mejor que ser obediente al Padre. Que la gratificación personal no es mayor a la obediencia. Y no solamente a la obediencia, sino a nuestra dependencia total del Padre. Piensen esto, si somos auténticos, hermanos, cuando nos vemos cara a cara con este tipo de ataque, siempre vamos a elegir obediencia. Siempre vamos a elegir obediencia sobre nuestros deseos personales, sobre nuestra gratificación personal. ¿Es eso lo que está sucediendo en tu vida? Analízate. La segunda vía que Satanás usa es poner a Dios a prueba. R.C. Sproul, me encantan las palabras que él usa cuando dice, una cosa es creer en Dios, otra es creerle a Dios. Cosas muy diferentes. Mateo 4, 5 al 6 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, nuevamente como eres el hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Cuando compramos un carro, hermanos, carro nuevo o un carro viejo, un carro usado, ¿no hacemos una prueba de manejo? ¿Alguien ha comprado un carro sin probar antes de comprarlo? Usualmente usted va a la casa de carro, ve un carro que le gusta, I like that one, I want to test drive that one. Yo quiero hacer una prueba de manejo de ese carro. ¿Por qué usted hace eso? La razón por la que lo hacemos es porque queremos probar que el carro vale la pena comprarlo. Queremos ver si ese es el carro para nosotros. La sugerencia que Satanás le hace a Jesús es la siguiente. Como tú dependes 100% de tu Padre, tú tienes el derecho de ponerlo a Él a prueba. Piensa en ese concepto. Porque no es verdad que la persona que prueba a otro se pone en una posición superior que a esa.
El momento que tú y yo ponemos a Dios en prueba, abandonamos nuestra dependencia total en Él. Es como si Dios fuese un carro. Queremos probarlo antes de depender de Él, antes de entregar nuestras vidas a Él. Mire el punto que tengo en la pantalla aquí para usted. Si confiamos completamente, una prueba no es necesaria. Si tú confías 100%, totalmente, tu dependencia está en Dios 100%, no hay una necesidad de probarlo a Él. ¿Cómo responde Jesús? Nuevamente responde con una frase del Antiguo Testamento. Le responde a Satanás con Deuteronomio 6, versículo 16. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 4, 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez vemos aquí al que está siendo tentado someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Hermanos, Jesús no prueba a Dios porque tiene temor de que Dios no vaya a cumplir. Sino que Jesús no prueba a Dios porque Jesús confiaba 100% en Él. There was no need. No había necesidad. Yo probar a Dios es absurdo. Su palabra es fiel. Lo que Dios hace, Dios cumple. Lo que Dios dice, Él hace. Lo que Él piensa, Él hace. Y yo confío 100% en su palabra, conozco su palabra y dependo 100% de su palabra, porque es ella la que tiene autoridad. Este es el pensar de Jesús. Jesús confiaba 100% en su palabra, en la palabra del Padre. No por evidencia que fue mostrada a Él, sino porque reconocía de que Dios es fiel. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto o vivimos nuestras vidas de esta manera? Constantemente tenemos diferentes exámenes para Dios. Bueno, Dios, si tú haces esto, yo hago esto. Si tú verdaderamente me amas, me vas a dar esto, gratificación personal. Si viene de ti, va a ser de esta manera y esta manera, la manera que ya tú has establecido para Él que debe ser. Es la forma que Satanás ataca. ¿Tú dependes de Dios? Pruébalo. El pastor Tozer lo pone de esta manera. Toda fe que debe ser apoyada por evidencia de los sentidos no es una fe verdadera. Hermanos, pongan mucha atención. El experimentar con Dios revela de que verdaderamente no estamos seguros de quién Él es. Y cuando no estamos seguros de quién Él es, ¿sabe qué es? No lo conocemos. Porque si verdaderamente conociéramos el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia, dependiéramos de Él 100%. Nos entregaríamos 100%. Todo aspecto de mi vida sería de Él, sería entregado a Él. Confiáramos 100%, seríamos como Jesús. Oswald Chambers, me encantan las palabras como él lo pone, dice, fe es confianza absoluta en Dios. ¿Tienes tú fe absoluta en Dios? Confianza que nunca se imagina que Él nos abandonará. So te hago una pregunta en esta noche. Sinceramente, ¿deseas tú vivir en perfecta obediencia a la voluntad de Dios? Porque si ese es tu deseo, te voy a dar la clave para eso. Muestra confianza absoluta en Él. Si tú deseas vivir en perfecta obediencia a la voluntad de Dios, que nazca de ti una confianza absoluta en Él. Te reto en esta noche. La tercera vía que Satanás usa
es adoración. Y primero quiero que entendamos algo, y puse aquí en mis notas. Adorar siempre es servir. Si usted piensa en la palabra adorar, no son canciones, sino adorar siempre es servir. Pastor D.L. Moody una vez enseñó que Satanás está dispuesto a que nosotros adoremos cualquier cosa. Hay mucha verdad en esto. No importando cuán sagrada sea. La Biblia, el crucifijo, la iglesia. Pero ponga atención. Ya que no adoremos a Dios mismo. Mira lo que dice Mateo capítulo 4, versículos 8 al 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esto que acaba de decirle el diablo a él es una imitación. Una imitación de lo que ya el Padre había prometido al Hijo. Mire cómo brega y cómo trabaja Satanás. Una imitación de lo que ya Dios el Padre había prometido al Hijo, como nos enseña el libro de Salmos capítulo 2, versículos 6 al 8. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Una promesa hecha al Hijo. Y como posesión tuya a los confines de la tierra. La voluntad del Padre desde un principio, hermanos, ha sido que traer el Hijo al trono. No solamente traer el Hijo al trono, sino traer el Hijo al trono de una forma o una vía específica. Ya una forma establecida por Dios. ¿Sabe cómo? La cruz. Ninguna otra manera. Ya está establecido que la vía para el Hijo al trono tenía que ser la cruz. Pero Satanás insinúa algo a Jesús. En otras palabras, Satanás lo que está diciéndole a Jesús es, tú puedes recibir lo que el Padre te ha prometido y no tienes que ir a la cruz. La misma insinuación que nos hace Él a nosotros hoy y nos dice, tú puedes recibir lo que el Padre ha prometido a tu vida y no tienes que ir a la cruz. Simplemente añade a tu vida, tal como está la iglesia. Añade a tu vida ser voluntario en la iglesia. Simplemente añade a tu vida dar más de tu dinero y tus posesiones para las misiones a través del mundo. Añade a tu vida ser un poquito mejor o ser una buena persona. Y es triste que muchos caen en este ataque. Esto es un falso cristianismo. Y muchos viven con una falsa seguridad. Porque simplemente lo que han hecho, se han postrado delante de Satanás. Hermanos, buscamos a Dios a su manera, no a la nuestra. Definitivamente no a la manera de Satanás. El problema está, hermanos, que nos hemos olvidado. Hemos olvidado lo que Lucas 14, 25 al 27 nos dice. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Se nos ha olvidado eso. Se nos ha olvidado Mateo 16, 24 al 25, cuando Jesús dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esta es la forma de Dios. O las palabras de Pablo a la iglesia de Gálatas, Gálatas 2:20, cuando él dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se nos ha olvidado lo que Pablo le escribe a la iglesia de Roma en Romanos 10:9, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? Que Jesús es el Señor. No algo que se añade a tu vida. Y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué ha sucedido, hermanos, con el cristianismo de hoy? Meditando en esto, pensé en este punto y quiero compartirlo con ustedes. Un cristianismo sin la cruz es un cristianismo postrado ante Satanás. El cristianismo verdadero, hermanos, significa negarse a sí mismo. El cristianismo verdadero es tomar su cruz cada día. El cristianismo verdadero es seguir a Cristo, no nuestra gratificación personal y no a la manera nuestra. En el cristianismo verdadero, Cristo siempre es el Señor y siempre es el Salvador. Y el único que se merece adoración en el cristianismo verdadero es Él. Pero temo que muchos han abandonado. Que muchos han abandonado el verdadero camino. Muchos han abandonado la verdad. Y muchos han abandonado al único que es dador de vida eterna. El pastor Paul Washer lo puso de esta manera. Domingo en la mañana en los Estados Unidos es la hora más grande de idolatría en toda la semana. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que dicen adorar a Dios están adorando a un Dios que no conocen. En sí, han creado un Dios a su imagen, a su semejanza, y adoran al Dios que han creado. Se nos ha olvidado lo que la palabra nos enseña. Es que Dios es santo, de que Dios es fiel, de que Él es inmutable, Él es trascendiente. Se nos ha olvidado de que nosotros no somos el centro del universo. El centro del universo es Él. Y es triste ver que hay personas que viven de esta manera. Crean a Dios a su semejanza y adoran al Dios que han ellos mismos creados. Y viven sus vidas. Yo sé que la Biblia lo llama pecado. Pero mira todas las otras cosas que yo hago. Vivimos en tiempos muy peligrosos, hermanos. Creo que fue Charles Spurgeon una vez enseñó. Es como estamos de camino al infierno y ni lo reconocemos. Pero ¿cómo responde Jesús a este tercer ataque? Otra vez con una frase del Antiguo Testamento. ¿Ve la importancia de la palabra, hermanos? Deuteronomio 6:13. Mateo 4:10. Él le dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Cristo nuevamente, 100% confiando en la palabra. Jesús reconoce que solo Dios es digno de toda adoración, de recibir toda adoración. Adoración significa servir. Y el Dios que servimos, el único Dios, requiere, hermanos, obediencia. No es una opción. Si usted conoce la palabra, usted va a entender lo que estoy diciéndole. Dios requiere obediencia de nuestras vidas. Pero vivimos en esta noción falsa, continuando viviendo vidas de desobediencia. Satanás quiere usar la adoración en esta vía, en este ataque. Pero yo te digo hoy a ti, adoremos a Dios con nuestra obediencia. Adoremos a Dios, no con emociones, no con todas las demás cosas. Simplemente digamos hoy, yo voy a adorar a Dios diariamente con mi obediencia. Quiero traer atención al libro de Deuteronomio. Capítulo 32, versículo 31. Después, cuando tenga oportunidad, lea el capítulo 32 entero. No lo voy a hacer esta noche porque no es una vigilia hasta las 12 de esta noche. Pero quiero darle un poquito de contexto. ¿Okay? En esta porción bíblica, Moisés ya está al fin de su tiempo. Está por retirarse permanentemente. ¿Okay? 40 años Moisés llevando a este pueblo a través del desierto. 40 años como líder de este pueblo. 40 años como un instrumento de Dios para bendecir al pueblo de Israel. Y en su último discurso, que es lo que está escrito allí, él dice estas palabras. Deuteronomio 32, 31. Porque la roca de ellos, y está hablando de sus enemigos, no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Lo han visto con sus propios ojos. Hermanos, nada se compara a nuestra roca. Nada se compara a Jesús. Nada se compara a Él. No hay satisfacción para tu alma sino solo en Dios. Él es nuestra roca. El Dios de la Biblia. No el Dios de YouTube y no el Dios de Facebook y no el Dios de los dichos de por cualquier persona que saque una porción bíblica fuera de contexto. El Dios de la Biblia, y se requiere que tú entres directamente en ella, medites en ella y lo conozcas. Es lo que requiere. Y cuando verdaderamente vivimos esto, no hay espacio en nuestros corazones para nada más. Cuando Él es el todo en tu vida. Cuando tú confías 100% en Él. Y cuando Él es el único el cual tú sirves y adoras en obediencia, no hay lugar en tu corazón para nada más. Pero temo que hay muchos de nosotros que tenemos todavía áreas vacías en nuestro corazón. Analízate hoy. 1 Corintios, Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, capítulo 8, versículos 4 al 6. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y no hay más que un Dios. La verdad bíblica. Pues aún hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Pero mire esto, marque el versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre,
del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros somos por medio de Él. ¿Cuál es tu roca? ¿Estos dioses que no son dioses? Lo triste es que nuestros dioses muchas veces somos nosotros mismos. Y de acuerdo a la palabra, yo siendo Dios de mi vida, dice aquí, no soy Dios, ni soy Señor. Sin embargo, solo hay un Dios. ¿Cuál es tu roca? ¿Quién o qué es tu Dios? Ahora, quiero que consideres esto y párate ahí un minutito, ponle pausa a tu mente. Porque antes de contestar esa pregunta, quiero llevarte a mi introducción. Tu reacción a la tentación revela autenticidad. Podemos decirlo de palabras, pero ¿cómo reaccionas tú a la tentación? ¿Cómo reaccionas tú a la gratificación personal? ¿Cómo reaccionas tú al querer probar a Dios? ¿Y cómo reaccionas tú a la adoración? Algo muy interesante. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Es paralelo a lo que sucedió a Jesús en el desierto. Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, vía número 1, los deseos de los ojos, vía número 2, y la vanagloria de la vida, vía número 3, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Ya para terminar, vayamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad. Y cuando Pablo dice y usa la palabra andar, la usa en contexto de habitualmente. No es solamente de andar un día, sino de constantemente, diariamente andar. Ese es el contexto que está usando él. So, él dice andar habitualmente en el Espíritu. Y cuando él dice que caminemos o andemos en el Espíritu, significa buscándolo y siendo sensible a la voluntad del Espíritu, no a nuestra voluntad. Y añade él, no satisfagáis los deseos de la carne. Y el punto que quiere hacer Pablo aquí cuando le escribe a ellos es que los deseos de la carne responden impulsivamente. No consideran a Dios y definitivamente no consideran la voluntad de Dios. Y hay muchos que viven de esta manera. ¿Por qué viven de esta manera? Porque no andan en el Espíritu. ¿Por qué siempre caes en tentación? Porque quieres. Ay, pastor, es que usted no entiende. Está pasando por una temporada tan difícil. Porque quieres. Pero pastor, es que usted no entiende. Es cuando se me presentan esos momentos difíciles. Soy débil y a veces caigo. Porque quieres. Hermanos, no hay excusas. Dejemos de vivir un cristianismo de excusas. Seamos fieles al llamado. Seamos discípulos verdaderos. Tomemos nuestra cruz cada día y sigámosle a Él. Pastor, ¿cómo usted dice que no hay excusas? No hay excusas para el que ha leído Gálatas 5:16. Quizás no lo has leído y por eso tienes excusas en tu vida. Pero te lo voy a leer de nuevo por si acaso. Andar
en el Espíritu. Ahí está la respuesta. Anda habitualmente en el Espíritu, buscando, siendo sensible a la voluntad de Dios todos los días. Y deja de estar tratando de satisfacer los deseos de tu carne. El mensaje es simple, hermanos. Cuando venga la tentación, seamos como Jesús, llevados por el Espíritu. Quiero dejar con estas últimas palabras del teólogo inglés Richard Sibbes. Richard Sibbes fue teólogo en el siglo XVII en Inglaterra. Voy a dejarle con esas palabras y con esto termino. Satanás le da a Adán del árbol y le quita el paraíso. Por tanto, en toda tentación, consideremos no lo que se nos ofrece, sino lo que vamos a perder.